Agnes, una mujer que había presenciado el suave girar de las estaciones en la pintoresca ciudad de Avonwood, Massachusetts, durante más de 70 años, llevaba una silenciosa fortaleza grabada en su rostro como la delicada filigrana de la escarcha en el cristal de una ventana invernal. Sus días se desplegaban con un ritmo reconfortante, el suave suspiro del viento susurrando a través de los antiguos arces de su jardín, el cálido y acogedor brillo del sol de la tarde filtrándose a través de las cortinas cosidas a mano de su acogedora cabaña, y las familiares, casi meditativas pinceladas mientras capturaba la serena belleza que la rodeaba. Pero el verdadero norte de su brújula, la vibrante melodía que sonaba suavemente bajo la superficie de sus días, era su nieta, Lily, su propia hija, Eleanor. Había navegado por las a menudo turbulentas aguas de la temprana maternidad con una determinación feroz y admirable, haciendo malabares con las implacables demandas de 2 trabajos a tiempo parcial solo para llegar a fin de mes en aquellos desafiantes primeros años. Reconociendo la inmensa tensión, Agnes había abierto sin dudarlo su corazón y su hogar a la joven Lily. Avonwood se convirtió en el primer universo de Lily, un paisaje pintado con los brillantes e ilimitados matices de la alegría infantil. La cocina de Agnes, con su suelo de linóleo desgastado y el alféizar soleado que siempre sostenía una colección de tazas de té desparejadas, fue el estudio de arte inicial de Lily, el dulce y ligeramente acre olor de la pintura de témpera mezclándose con el reconfortante aroma del pastel de manzana recién horneado. La acera agrietada que serpenteaba a través del pequeño jardín de Agnes, testimonio de incontables inviernos de Nueva Inglaterra, sirvió como una gran e imaginativa autopista para el patinete amarillo brillante de Lily y el extenso patio trasero, a menudo salpicado por la alegre osadía de los dientes de león, se transformó en una pradera encantada donde Lily, con sus amplios ojos inquisitivos, recogía las oleadas flores amarillas, presentándoselas a Agnes con la solemne gravedad de una exploradora experimentada que regresaba con joyas preciosas. «Nana», balbuceaba Lily, el simple apelativo cariñoso, una nota de pura música que resonaba más profundamente que cualquier gran sinfonía dentro del alma de Agnes. Durante aquellos preciosos y fugaces primeros años, Agnes fue el ancla firme de Lily, su sol, luna y estrellas inquebrantables, una fuente constante de consuelo y amor incondicional en un mundo que a veces se sentía demasiado grande y desconcertante para unos pequeños hombros. A medida que el tiempo, esa corriente implacable pero a menudo suave, las llevaba hacia adelante, el mundo de Lily comenzó su inevitable expansión más allá de las familiares y reconfortantes fronteras de Avonwood. Los encantadores cuentos que Agnes leía amorosamente en las gastadas páginas de sus preciados libros de cuentos gradualmente dieron paso al cautivador atractivo de las brillantes pantallas digitales. La intimidad táctil de los proyectos de arte compartidos en la mesa de la cocina fue sutilmente reemplazada por las conexiones fugaces, a menudo superficiales, de las interacciones en línea, el mundo omnipresente de las redes sociales atrayendo con su irresistible canto de sirena de tendencias, validación fugaz y el constante zumbido de la influencia de los compañeros. Agnes observó esta gradual, casi imperceptible metamorfosis con una tranquila y agridulce punzada. Un profundo sentimiento de orgullo hinchó su corazón al presenciar el florecimiento de Lily en una joven brillante y elocuente, navegando por las complejidades de la adolescencia con una creciente independencia. Sin embargo, una silenciosa punzada de pérdida resonaba ocasionalmente dentro de ella por la cercanía simple e inalterada que una vez compartieron, un vínculo que parecía deshilacharse sutilmente, casi imperceptiblemente, con cada año que pasaba, como un hilo muy querido pero cada vez más delicado. Aún así, el profundo e inquebrantable manantial del amor de Agnes por Lily permaneció constante, un cimiento inamovible bajo las arenas movedizas de la floreciente vida de su nieta. Invisible y tácito, un silencioso testimonio de la perdurable devoción de Agnes echó raíces y creció constantemente durante 12 largos años. Cada mes, con meticuloso cuidado y tranquila determinación, Agnes apartaba cuidadosamente los pocos dólares que podía permitirse de su modesta pensión fija. Los cheques de cumpleaños de parientes lejanos, a menudo acompañados de notas sinceras pero breves, se añadían cuidadosamente a la creciente suma, cada uno una pequeña victoria contra la implacable marea de las facturas. Las facturas de comestibles se examinaban con una intensidad de halcón, cada posible ahorro diligentemente anotado, cada cupón cuidadosamente recortado. Incluso la ocasional incomodidad y preocupación de renunciar a un remedio de venta libre necesario se soportaba en silencio, un sacrificio silencioso e invisible realizado en los tranquilos rincones de su día, todo en servicio de un sueño que apreciaba. Esta tranquila acumulación era toda para Lily, una manifestación tangible de la inquebrantable creencia de Agnes en el potencial de su nieta, una promesa silenciosa de un futuro más brillante.
Agnès conocía las aspiraciones de Lily, su ferviente, casi singular deseo de asistir a la prestigiosa Escuela de Diseño de Rhode Island, una institución legendaria que brillaba como un faro de excelencia artística en los sueños de todo joven artista ambicioso de la región. El costo puro de la matrícula era asombroso, un número formidable que a menudo oprimía el corazón de Agnès con una silenciosa preocupación. La desalentadora perspectiva de los gastos de manutención en la bulliciosa y cara ciudad de Providence parecía un obstáculo casi insuperable, una orilla distante que se sentía imposible de alcanzar. Sin embargo, Agnès se aferraba al sueño de Lily con una tranquila tenacidad que a menudo superaba incluso la perspectiva cada vez más pragmática de la propia Lily. Habían pasado suavemente los años desde que Lily tomó por última vez un pincel con la alegría desinhibida de su infancia. El arte, una vez un lenguaje vibrante y compartido entre ellas, ahora rara vez se mencionaba, relegado al reino de los pasatiempos juveniles superados. Las visitas a Avonwood se volvían cada vez menos frecuentes, a menudo coincidiendo con una necesidad específica. Una identificación olvidada, una solicitud de un pequeño préstamo, un viaje a la estación de tren para una escapada de fin de semana con amigos. Aún así, la creencia de Agnès persistía, una pequeña pero persistente llama ardiendo constantemente en el tranquilo hogar de su corazón. A medida que se acercaba el 18º cumpleaños de Lily, Agnès sintió un anhelo casi visceral por ofrecer un regalo que trascendiera la mera naturaleza transaccional del dinero. Anhelaba tocar el núcleo mismo del ser de Lily, remover suavemente las brasas apagadas de la niña brillante e imaginativa que una vez conoció, reavivar la calidez de su conexión que una vez pareció inquebrantable. Y así, se embarcó en un esfuerzo artístico profundamente personal, una pintura que era mucho más que pigmento aplicado sobre lienzo. Era un testimonio viviente de su historia compartida, un eco tangible de momentos preciosos y fugaces. Durante semanas, Agnès se sumergió en la creación, cada pincelada deliberada imbuida de una silenciosa oración, cada color cuidadosamente elegido un susurro de cariño. Recreó amorosamente el robusto columpio de madera del porche que colgaba bajo las ramas protectoras del antiguo roble de su jardín delantero, el mismo columpio donde una pequeña y enérgica Lily, con sus rodillas raspadas y su risa contagiosa, había pasado incontables tardes de verano elevándose por el aire, su pequeña mano fuertemente agarrada a la de Agnès. Pintó a Buster, su amado y desgreñado terrier mestizo, sus ojos leales e inteligentes capturados en cálidos tonos terrosos, un conmovedor recordatorio del compañero peludo que había sido la sombra constante de Lily durante sus aventuras infantiles en el bosque detrás de su casa. Los alegres y resistentes narcisos que valientemente brotaban de la tierra descongelada fuera de la ventana del dormitorio de Lily cada primavera florecieron de nuevo bajo el cuidadoso pincel de Agnès, su vibrante amarillo un símbolo de esperanza, renovación y el ciclo perdurable de la vida. Y sobre todo, un suave y etéreo cielo de acuarela se extendía, una vasta y cambiante extensión que había sido testigo de incontables momentos compartidos, secretos susurrados bajo un manto de estrellas y el lenguaje silencioso del amor tácito. Cuando se dio la última y meticulosa pincelada, Agnès envolvió cuidadosamente su sincera creación en un sencillo y sin pretensiones papel craft marrón, asegurándolo con una delicada cinta de satén marfil, un toque de elegancia discreta que hablaba volúmenes de su cuidado. Dentro, acurrucada de forma segura contra el lienzo pintado, colocó una pequeña tarjeta escrita a mano, las palabras escritas con una vida de amor y una tranquila esperanza, que tu futuro sea tan brillante como la niña que solía ser. Una suave y esperanzadora sonrisa tocó las comisuras de sus labios mientras colocaba cuidadosamente el regalo envuelto en el asiento trasero de su viejo sedán, su corazón hinchándose con una frágil anticipación, imaginando el rostro de Lily iluminado con sorpresa y genuina alegría, visualizando un cálido abrazo, quizás incluso algunas lágrimas sinceras de recuerdo compartido. Poco sabía Agnès cuán bruscamente sus tiernas imaginaciones pronto chocarían con los fríos y duros bordes de la realidad que la esperaban. La celebración del 18º cumpleaños que se desarrolló en la extensa casa suburbana de Eleanor, a un mundo de distancia del tranquilo encanto de Avonwood, tenía poco parecido con las íntimas reuniones llenas de amor que Agnès siempre había organizado con cariño para Lily. Habían desaparecido las bulliciosas barbacoas en el patio trasero llenas de la alegre cacofonía de familiares y amigos conocidos, el reconfortante aroma del pastel de limón horneado con amor por Agnès, las serpentinas, ligeramente torcidas colgadas al azar con una abundancia de afecto sincero. Este era un asunto completamente diferente, pulido, impersonal y que irradiaba un aire casi palpable de riqueza. Eleanor, claramente ansiosa por mostrar su éxito duramente ganado, había organizado un evento suntuoso que se sentía más como una sofisticada reunión social que como una celebración del hito de su hija.
Manteles blancos prístinos cubrían mesas relucientes bajo la extensa carpa alquilada que dominaba el césped meticulosamente cuidado. Un equipo de camareros uniformados se movía con eficiencia practicada, presentando una interminable variedad de entremeses gourmet y platos artísticamente dispuestos. La música de un DJ profesional pulsaba en el aire, una banda sonora contemporánea para un mundo muy alejado de las suaves melodías de Abengood y los tranquilos ritmos de la vida de Agnès. Lily presidía su propia mesa designada, un monumento brillante de costosos regalos apilados en una ostentosa exhibición de riqueza material. Elegantes cajas de diseño envueltas en papel brillante, cada una un testimonio silencioso de un tipo diferente de valor. En medio de este espectáculo brillante, Agnès se quedó algo torpemente cerca de la periferia, su sencilla y desgastada chaqueta gris un contraste marcado y casi invisible con la vestimenta de moda de los otros invitados. Apretó la pintura cuidadosamente envuelta con protección, como si fuera la última pieza frágil de su corazón, una silenciosa y sincera ofrenda en un mundo que parecía hablar solo el lenguaje de las marcas y las etiquetas de precios. En el torbellino de saludos y besos al aire intercambiados entre los invitados más acostumbrados, su llegada pasó en gran medida desapercibida, pero Agnès encontró una aceptación tranquila, casi resignada, en eso. No estaba allí para ellos. Su único propósito, su enfoque inquebrantable, era Lily, una visión en un vestido esmeralda ajustado y brillante y sandalias de tiras increíblemente altas que Agnès observó con una mezcla de desconcierto y un toque de preocupación maternal, se movía entre la multitud de invitados con un aire de sofisticación casi practicado. Su risa, amplificada por la charla circundante y el ritmo insistente de la música, parecía un poco demasiado brillante, un poco demasiado conscientemente performativa. Se detenía con frecuencia para tomarse selfies cuidadosamente posadas con sus amigas impecablemente vestidas, cuyos fugaces reconocimientos de Agnès se sentían más como cortesía obligatoria que como calidez genuina. Finalmente, la aguda mirada de Eleanor recorrió la reunión y se posó en Agnès, un destello de algo ilegible en sus ojos. Una sonrisa educada y practicada se extendió por su rostro perfectamente maquillado. «Oh, mamá, lo lograste», anunció, su tono con una sutil corriente subterránea de sorpresa, como si la presencia de Agnès fuera un detalle inesperado y quizás ligeramente inconveniente en lugar de la llegada de la mujer que había guiado amorosamente a su propia hija a través de sus años más vulnerables y formativos. Agnès, con su propia sonrisa suave e inquebrantable, ofreció la pintura envuelta a Eleanor. «¿Dónde quieres que ponga esto, querida?» Eleanor, que ya había vuelto su atención a una animada conversación con un grupo de sus elegantes amigas, señaló vagamente la mesa desbordante de Lily con un gesto displicente de la mano. «Oh, solo ponlo con los demás, mamá». Pero un instinto tranquilo, un anhelo profundo por conectar con su nieta, mantuvo a Agnès arraigada en el lugar. Quería presentarle este regalo a Lily ella misma, presenciar el genuino destello de reconocimiento, la fugaz chispa de recuerdo compartido en los ojos de su nieta. Necesitaba hacerlo. Finalmente, llegó el momento designado para la gran revelación de los regalos. Una pequeña multitud expectante se reunió alrededor de la mesa cargada, con teléfonos inteligentes en alto como cronistas modernos, listos para capturar el espectáculo de la indulgencia juvenil. Lily, con la eficiencia practicada de una receptora experimentada, rasgó el costoso papel de regalo sin apenas mirar el contenido. Elegantes cajas de marca que contenían los últimos dispositivos tecnológicos y accesorios de diseño fueron arrojados a un lado con un aire casual de derecho en la búsqueda del siguiente premio brillante. Luego, sus dedos perfectamente manicurados, adornados con esmalte de uñas brillante, alcanzaron la humilde ofrenda de Agnès. Agnès la observó acercarse, su corazón atrapado en un delicado, casi doloroso equilibrio de esperanza y temor. El sencillo papel marrón y la cinta de marfil parecían desentonar marcadamente en medio de la opulenta extravagancia. «Oh, este es de mi nana», anunció Lily, su voz con una alegría forzada, casi teatral, una actuación aparentemente dirigida a su atento público. Rasgó descuidadamente el papel, abrió la caja con un gesto superficial que desmentía las semanas de amor y esfuerzo que Agnès había vertido en su contenido, y levantó la pintura. Un silencio repentino, casi palpable, descendió sobre la pequeña reunión, roto solo por las débiles notas de la música de fondo. Entonces, una risa aguda y quebradiza, inconfundiblemente la de Lily, atravesó el aire. «¿Hablas en serio?», exclamó Lily, sosteniendo la pintura en alto con un gesto dramático, como si fuera una especie de objeto ridículo, un regalo de broma mal concebido. «¿Una pintura? ¿Eso es todo? En serio,
¿Nana? Debió haber sido mucho más barato que, ya sabes, comprar un regalo de verdad. Una oleada de risitas se extendió entre el grupo de adolescentes que la rodeaban, sus rostros reflejando el desdén apenas disimulado de Lily. Un chico con el pelo peinado de forma costosa murmuró: «Oh, vaya, vintage». ¿Qué? Considerado, el sarcasmo goteando de su tono como veneno lento. Eleanor le dirigió a Agnès una mirada fugaz e incómoda, una silenciosa y casi imperceptible súplica de comprensión, pero no ofreció ninguna reprimenda a su hija, ninguna defensa de la sincera ofrenda de Agnès. Agnès se quedó paralizada, el calor drenándose de su rostro, sus manos colgando inútilmente a sus costados, el peso del momento oprimiéndola como una carga invisible. Es dulce, supongo, añadió Lily con un encogimiento de hombros displicente, su atención ya desviándose hacia las cajas envueltas de forma más atractiva sobre la mesa. Apoyó la pintura descuidadamente contra la pata de la mesa de regalos cargada, relegándola efectivamente al estatus de una ocurrencia tardía no deseada, una pieza de decoración olvidada. La atención de la pequeña multitud ya había cambiado, atraída por el atractivo de otro paquete de colores brillantes. En ese momento, en medio de la risa resonante y el crujido del papel caro, nadie vio el profundo, casi insoportable dolor que se grabó en el rostro de Agnès. Esa era la cruel y silenciosa verdad de ser invisible. Nadie notaba realmente cuando tu corazón se hacía añicos silenciosamente en 1.000.000 de pedazos irreparables. Agnès se giró y comenzó la lenta y agonizante caminata de regreso a su coche, cada paso sintiéndose pesado, como si arrastrara el peso acumulado de años de sacrificios tácitos, amor no reconocido y ahora, esta punzada fresca y cruda de profundo rechazo. Años de pasteles de cumpleaños horneados con amor y cuidado, años de rodillas raspadas besadas con el suave toque de una abuela, años de oraciones susurradas sobre las facturas solo para que Lily pudiera perseguir sus pasiones fugaces. Clases de ballet, clases de arte, campamento de verano, todo parecía unirse en este único y aplastante momento de crueldad casual. Se hundió en el cuero desgastado del asiento del conductor, el aroma familiar de libros viejos y lavanda un marcado contraste con la agitación emocional interior. Cerró la puerta del coche, el sonido una finalidad amortiguada, y apagó el motor, el repentino silencio amplificando el rugido ensordecedor de su angustia interior. No brotaron sollozos dramáticos, ni un torrente de lágrimas purificadoras. En cambio, una profunda quietud se asentó sobre ella, rota solo por la silenciosa observación de sus propias manos descansando sobre el volante, observando con una sensación de incredulidad distante cómo una solitaria lágrima escapaba de su ojo y trazaba un solitario y brillante camino por su curtida mejilla, deteniéndose finalmente sobre la sencilla alianza de oro que una vez había simbolizado una vida de amor compartido y compromiso inquebrantable. En aquel tranquilo y solitario confinamiento de su coche, una verdad cruda e innegable atravesó la sofocante niebla de su dolor. Aquella pintura, aquella humilde ofrenda nacida de semanas de minucioso esfuerzo y una vida de amor incondicional, era el regalo más auténtico y sincero que tenía para dar. Y Lily, cegada por el brillante atractivo de las posesiones materiales y la superficial validación de sus compañeros, no lo había visto. Ninguno de ellos lo había hecho, en realidad. Pero en las tranquilas profundidades de su ser, Agnès supo con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que aquel momento, aquella punzada aguda e inesperada de ingratitud, quedaría grabado para siempre en el paisaje de su memoria, un doloroso recordatorio de un amor no reconocido y un corazón inconscientemente roto. El viaje de regreso a la familiar tranquilidad de su cabaña de Avonwood se sintió extrañamente surrealista, los vibrantes verdes y azules del paisaje de Massachusetts difuminándose en una indistinguible aguada de color a través de los ojos llenos de lágrimas de Agnès. La crueldad casual del desprecio de Lily se repitió en su mente como un disco rayado, cada risa resonante una nueva punzada de cuchillo. El recuerdo de los narcisos cuidadosamente elegidos en su jardín, símbolos de resistencia y renovación que había pintado con tanto amor, ahora se sentía como una cruel ironía, un vibrante recordatorio de la belleza que Lily había descartado con tanta despreocupación. Incluso el suave balanceo del viejo columpio del porche, generalmente una fuente de tranquila contemplación y gratos recuerdos de la infancia de Lily, ahora parecía crujir con un sonido lúgubre, un eco tangible de una alegría que se sentía irrevocablemente empañada. En la silenciosa quietud de su hogar, rodeada por la reconfortante familiaridad de sus pertenencias, una profunda sensación de cansancio se apoderó de Agnès.
Los 12 años de silencioso sacrificio, los incontables pequeños actos de abnegación emprendidos con tan inquebrantable amor, ahora se sentían como una carga que había llevado durante demasiado tiempo, una preciosa ofrenda recibida con indiferencia y desdén. El peso de las expectativas tácitas, la silenciosa esperanza de reciprocidad, comenzó a sentirse como una pesada capa que finalmente podía, y quizás debería haberlo hecho hace mucho tiempo, quitarse. En los días que siguieron, tuvo lugar un tranquilo ajuste de cuentas entre las paredes de la cabaña de Agnès. La carpeta cuidadosamente etiquetada que contenía el fondo universitario meticulosamente ahorrado, una vez un faro de esperanza para el futuro de Lily, ahora descansaba sobre su escritorio, un símbolo tangible de un camino que se había desviado abruptamente. Con una mano que temblaba solo ligeramente, testimonio de su agitación interior, Agnès inició la transferencia electrónica de los fondos de vuelta a su propia cuenta. La barra de progreso digital en la pantalla de su vieja computadora pareció avanzar con una lentitud agonizante, como si ofreciera una última y silenciosa oportunidad para reconsiderar. Pero la resolución de Agnès, nacida no de la ira sino de una profunda necesidad de respeto propio, permaneció firme. El dinero, tan cuidadosamente ahorrado para un sueño que ahora se sentía distante e inmerecido, era legítimamente suyo. Una tranquila sensación de cierre, teñida de una profunda tristeza, se asentó cuando cerró el portal bancario, el pesado peso de la obligación finalmente comenzando a aflojar su agarre. Esto no fue un acto de venganza rencorosa, sino una tranquila recuperación de su propia agencia, un reconocimiento largamente esperado de sus propias necesidades y su propio futuro. Por primera vez en lo que se sintió como toda una vida, Agnès se eligió a sí misma. En el suave ritmo de sus días solitarios, Agnès se sintió cada vez más atraída de nuevo al familiar consuelo de su arte. El caballete polvoriento que permanecía pacientemente en la esquina de su pequeño estudio soleado, a menudo descuidado en los últimos años a medida que su atención se centraba en las necesidades de Lily, una vez más la atrajo con una silenciosa invitación. Los tubos de pintura, sus vibrantes matices guardando los recuerdos de incontables paisajes y naturalezas muertas capturadas a lo largo de los años, ofrecieron un lenguaje no crítico para el complejo tapiz de emociones que giraban dentro de ella. Con cada pincelada tentativa sobre un lienzo nuevo, comenzó a surgir una tranquila sensación de liberación, un diálogo silencioso entre su corazón herido y el mundo tangible tomando forma bajo sus dedos. Fue durante este periodo de tranquila introspección que Agnès sintió una atracción casi magnética por volver a visitar la pintura que tan amorosamente había creado para Lily, las imágenes familiares, el robusto columpio del porche bajo las ramas protectoras del antiguo arce, la mirada leal e inteligente de Buster, la alegre resistencia de los narcisos brotando de la tierra primaveral, tenían una agridulce punzada. Eran ecos tangibles de un pasado compartido, ahora vistos a través de la dura e implacable lente de la crueldad casual de Lily. La pintura trascendió su forma artística, se convirtió en un símbolo marcado del amor incondicional de Agnès, su dedicado esfuerzo, un pedazo de su propia alma ofrecido libremente y descartado descuidadamente. En aquel tranquilo momento de contemplación, una comprensión profunda e innegable se asentó dentro de ella. El desprecio de Lily no había sido meramente de la obra de arte, había sido un rechazo a la propia Agnès, su amor considerado barato e insignificante. Un tranquilo acto de desafío, una pequeña pero significativa rebelión contra el peso de su dolor, comenzó a florecer dentro de Agnès. Levantando suavemente la pintura de donde Lily la había descartado con tanta despreocupación, se dirigió al lienzo con una voz suave pero firme, una tranquila promesa a sí misma. No vas a un armario, nunca más. Un nuevo sentido de propósito, una tranquila determinación de buscar reconocimiento no por el bien de Lily, sino por el valor inherente de su arte y su propia historia, comenzó a agitarse dentro de ella. Volviéndose al peso familiar de su vieja cámara Polaroid, una fiel grabadora de momentos grandes y pequeños de años pasados, Agnès fotografió cuidadosamente la pintura. A través del visor cuadrado, capturó no solo la representación visual, sino la esencia misma de las emociones que había vertido sobre el lienzo. Luego, sentándose en su desgastado escritorio de madera, el suave zumbido de su vieja computadora, un sonido reconfortante y familiar, comenzó a escribir, sus dedos moviéndose con un nuevo sentido de propósito. En el vasto e interconectado mundo de Internet, Agnès tropezó inesperadamente con una pequeña y nutritiva comunidad en línea, un santuario digital para mujeres artistas mayores. Dentro de este tranquilo rincón de la web, compartían sus esfuerzos creativos, sus experiencias de vida, ofreciendo palabras de aliento, comprensión y un sentido compartido de pertenencia.
Con dedos que temblaban solo ligeramente, una mezcla de nerviosismo y un floreciente sentido de esperanza, Agnès subió la fotografía de su pintura, la imagen apareciendo en la pantalla como una frágil ofrenda arrojada a una orilla acogedora. En el cuadro de la leyenda, vertió un pedazo de su verdad, las palabras fluyendo de un lugar de tranquila vulnerabilidad y coraje recién descubierto. Esta pintura fue llamada barata por alguien a quien amo, pero fue pintada con todo lo que me quedaba. Cada pincelada es un recuerdo, cada color un pedazo de mi corazón. Quizás no sea suficiente para algunos, pero para mí lo era todo. Con una respiración profunda y firme, hizo clic en publicar, liberando su historia y su arte en el ilimitado reino digital, sin estar segura de cuál sería la respuesta, pero sintiendo una tranquila sensación de liberación por haber finalmente dicho su verdad. Agnès no albergaba grandes expectativas. Quizás algunos me gusta educados, un comentario amable o dos de compañeros artistas que entendían el tranquilo lenguaje del corazón expresado a través del arte. Esto no era una súplica desesperada de validación, era un tranquilo acto de autoexpresión, una recuperación de su narrativa a través del lenguaje tangible de sus pinceles y colores. Dejando la computadora zumbando suavemente sobre su escritorio, un silencioso centinela de su nueva vulnerabilidad, se retiró a la familiar comodidad de su sala de estar, el suave aroma del té de manzanilla preparándose llenando el aire, un bálsamo relajante para su espíritu herido. Acomodándose en su sillón favorito, la tela desgastada moldeándose a su forma familiar, se sentó en silencio, la tranquilidad de la noche envolviéndola como un chal reconfortante. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la sensación omnipresente de invisibilidad comenzó a disiparse, reemplazada por un naciente sentido de ser vista, de reconocer su propia presencia y su propio valor en el tranquilo tapiz de su vida. Una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en el árido paisaje de su dolor. La mañana siguiente amaneció con una suave radiancia, la suave luz dorada filtrándose a través de las cortinas de encaje, proyectando largas y esperanzadoras sombras sobre las desgastadas tablas de madera del suelo. La taza de té intacta de la noche anterior permanecía fría sobre la mesita auxiliar, un silencioso testigo de una noche de tranquila contemplación y el sutil despertar de algo nuevo dentro de su alma. Mientras Agnès se acercaba a su computadora con pasos vacilantes, un tenue parpadeo de curiosidad impulsó sus movimientos. La pantalla, que generalmente mostraba un puñado de notificaciones rutinarias, ahora brillaba con una inesperada vitalidad. Una cascada de me gusta, comentarios y compartidos, los números aumentando constantemente. Su pintura, el regalo rechazado, de alguna manera había encendido una chispa, resonando con completos extraños de maneras que nunca hubiera imaginado en su tranquila existencia en Abengoa. Al leer los comentarios, Agnès se sintió profundamente conmovida por las respuestas crudas y sinceras que llegaban de todo el paisaje digital. «Esto me hizo llorar», decía un comentario, las simples palabras con un peso de emoción compartida. «La emoción en esta pieza es palpable». Quien quiera que haya llamado a esto barato claramente nunca entendió el verdadero significado del amor, el sacrificio o el profundo lenguaje del corazón. Otros expresaron un ferviente deseo de poseer una impresión, sus palabras un bálsamo para el espíritu herido de Agnès. ¿Vendes impresiones? Me sentiría honrada de colgar esto en mi casa, un recordatorio del poder del amor genuino. Algunos incluso preguntaron si exponía su trabajo en algún lugar, sus preguntas encendiendo una pequeña y parpadeante brasa de posibilidad dentro de ella. Entonces, un mensaje destacó del coro digital, un faro de inesperada oportunidad en el mar de aprecio en línea. «Querida Agnès», comenzaba, el simple saludo con un peso inesperado. «Mi nombre es Vivian Holloway y soy curadora de una galería pequeña pero respetada en el distrito de Soho de la ciudad de Nueva York. Su pieza me dejó helada. La emoción cruda y la historia que transmite son verdaderamente cautivadoras. ¿Consideraría alguna vez exhibirla aquí en nuestra galería? Nos sentiríamos profundamente honrados de mostrar su trabajo». Agnès releyó el mensaje varias veces, las palabras Nueva York, galería, exposición resonando en su tranquila casa de Abengoa como un sueño que no se había atrevido a tener. Miró la pintura, todavía apoyada silenciosamente contra la pared, bañada por la suave luz de la mañana. Sus recuerdos, su dolor, estaban siendo vistos, potencialmente transformados en algo hermoso y compartido con un mundo más amplio. Con manos que temblaban ligeramente, una mezcla de incredulidad y un floreciente sentimiento de emoción, escribió una sincera respuesta. «Querida señora Holloway, sí, me sentiría honrada más allá de las palabras». En cuestión de horas, comenzaron a llegar más mensajes.
Consultas de revistas de arte en línea buscando entrevistas, entusiastas influencers de arte deseando compartir su historia, e incluso una mujer de una prominente plataforma en línea pidiendo un artículo destacado. Se sintió como si una pequeña y modesta piedra arrojada al estanque tranquilo de su vida hubiera creado de alguna manera un efecto dominó que ahora se extendía mucho más allá de las familiares orillas de Avonwood. Más tarde esa tarde, Vivian Holloway, la curadora de Nueva York, llamó. Su voz era cálida y elocuente, llena de un entusiasmo genuino por el trabajo de Agnès. Insistió en organizar el transporte de la pintura ella misma, enfatizando el cuidado y el respeto que sentía que merecía. «Esto no es solo una obra de arte, Agnès», dijo, su voz resonando con sinceridad. «Es una historia que necesita ser escuchada, un testimonio del poder perdurable del amor y la resistencia del espíritu humano». Vivian también preguntó por el título de la pieza. Agnès hizo una pausa por un momento, una suave sonrisa adornando sus labios al recordar las palabras despectivas de Lily. «Llamémosla El regalo rechazado», dijo, el título ahora con una tranquila fortaleza y un toque de desafío. Una breve pausa al otro lado de la línea, luego la reflexiva respuesta de Vivian. «Perfecto. Habla por sí solo». Después de colgar, Agnès se sentó a la mesa de su cocina, el sol de la tarde proyectando largas y danzantes sombras sobre la desgastada superficie de madera, y dejó que la enormidad de todo la invadiera. Esto no se trataba de demostrar que Lily estaba equivocada. Ya no. Ni siquiera se trataba únicamente del inesperado reconocimiento de su arte. Se trataba de que Agnès reclamara las partes de sí misma que sin saberlo había entregado a lo largo de los años, de tomar algo que había sido descartado como inútil y transformarlo en algo innegablemente valioso, algo que resonaba profundamente en los corazones de los demás. Esa noche, Agnès no solo durmió, se deslizó en un sueño tranquilo lleno de sueños de colores vibrantes y luces acogedoras, la reconfortante sensación de ser finalmente, verdaderamente vista, un cálido y suave abrazo. Las semanas posteriores a la llamada de Vivian fueron un torbellino de tranquila actividad en la cabaña de Agnès en Avonwood. El viejo teléfono de disco en la pared de su cocina parecía sonar con una nueva frecuencia, trayendo consigo un coro de voces. Vivian, con su suave entusiasmo y meticulosa planificación para la exposición en Soho. Blogueros de arte, ansiosos por compartir la conmovedora historia detrás del regalo rechazado, e incluso un periodista local de la Avonwood Gazette, curioso sobre la artista cuyo trabajo estaba repentinamente ganando atención nacional. Agnès, con una sensación de desconcertada maravilla, navegó por esta inesperada oleada de interés, su tranquila vida experimentando un cambio profundo y transformador. La noche de la inauguración en la Galería de Soho fue una experiencia que Agnès apenas podía imaginar. Entrar en el espacio brillante y bullicioso, rodeada por el murmullo de voces apreciativas y el suave brillo de los focos iluminando su pintura, se sintió como entrar en un sueño. La gente se detenía ante el regalo rechazado, sus rostros reflejando una variedad de emociones. Tranquila contemplación, una tristeza compartida, un destello de reconocimiento. Vivian, con los ojos brillantes de orgullo, susurró al oído de Agnès. «Lo sienten, Agnès. Realmente lo sienten». La pequeña placa junto a la pintura, que simplemente decía el regalo rechazado por Agnès Albrecht, se sintió como una tranquila declaración de su voz recuperada. El éxito de la exposición superó todo lo que Agnès podría haber anticipado. Comenzaron a llegar ofertas, solicitudes de reproducciones, consultas de otras galerías, incluso un correo electrónico tentativo de un coleccionista en California expresando interés en comprar la pieza original. Vivian, actuando como la inesperada pero ferozmente solidaria defensora de Agnès, atendió cuidadosamente cada consulta, asegurándose de que Agnès se sintiera cómoda y en control de este nuevo capítulo de su vida. De vuelta en Avonwood, la familiar tranquilidad de la cabaña de Agnès ahora tenía una cualidad diferente, infundida con una sensación de tranquilo logro y una creciente seguridad en sí misma. Se sintió atraída por su caballete con una pasión renovada, los colores de su paleta pareciendo más brillantes, las posibilidades infinitas. Sus nuevas pinturas comenzaron a explorar temas de resistencia, la tranquila fortaleza del envejecimiento y la belleza que se encuentra en lugares inesperados. Era una tarde fresca de otoño cuando Eleanor finalmente llamó. Su voz, generalmente brusca y eficiente, tenía una cualidad vacilante. Había oído hablar de la exposición de Nueva York, las críticas positivas, la inesperada atención que estaba recibiendo el trabajo de Agnès. No hubo disculpas por el comportamiento de Lily, ni sinceras felicitaciones por el éxito de Agnès,
solo una curiosidad apenas disimulada, una indagación por los detalles. Agnès, con una nueva sensación de compostura, ofreció solo un breve y educado resumen, manteniendo el enfoque en su arte y su viaje. Entonces llegó el día en que Lily apareció en la puerta de Agnès. El columpio del porche se balanceaba suavemente con la brisa, un silencioso testigo de los años que habían pasado y el abismo que había crecido entre ellas. El rostro de Lily estaba pálido, sus ojos con un peso de algo que Agnès no podía descifrar del todo. No hubo un saludo brillante y performativo, ni una alegría forzada. «Nana», dijo suavemente, el familiar apelativo sonando extrañamente desconocido en sus labios. «¿Podemos hablar?» Agnès, con el corazón en una compleja mezcla de cautela y un destello de algo parecido a la esperanza, se hizo a un lado y permitió que Lily entrara en el cálido y familiar espacio de su cocina. Se sentaron en la misma mesa de madera desgastada donde Lily una vez había derramado su jugo y mostrado con orgullo sus dibujos infantiles. El silencio entre ellas se sintió pesado, cargado de palabras tácitas y dolor no reconocido. «Vi el artículo en línea», comenzó finalmente Lily, su voz apenas un susurro. «Sobre tu pintura. Sobre ti». Agnès permaneció en silencio, sin ofrecer ningún aliento. La mirada de Lily revoloteó por la habitación, evitando la mirada directa de Agnès. «Yo quería decir que lo siento. Por mi cumpleaños. Por lo que dije». La disculpa se sintió vacilante, casi ensayada. Agnès simplemente asintió, esperando. Las manos de Lily se retorcían en su regazo. «Yo fui horrible, nana egoísta. Yo no aprecié». Su voz se apagó. «Las cosas han sido diferentes. He estado pensando mucho». Finalmente se encontró con la mirada de Agnès, y por un instante fugaz, Agnès vio un destello de la niña vulnerable que una vez conoció. «Sobre Rist. Sobre todo. Sé que las cosas probablemente sean complicadas ahora. Pero yo te extraño, nana, de verdad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llevando un tenue eco del pasado. Agnès escuchó en silencio, su corazón cauteloso pero no completamente cerrado. Había aprendido por las malas sobre las complejidades del amor y el dolor de las expectativas incumplidas. «Pensaré en lo que has dicho, Lily», respondió suavemente, su voz tranquila pero firme. «Me alegra que hayas venido». La visita de Lily fue la primera de varias. Comenzó a pasar con más regularidad, a veces con una pequeña ofrenda, una hogaza de pan de la panadería local, una maceta de sus jacintos favoritos para el jardín. Habló de sus dificultades con las solicitudes universitarias, la desalentadora realidad de los costos de matrícula, su creciente comprensión de los sacrificios que Agnès había hecho. Lentamente, tentativamente, un frágil puente comenzó a reconstruirse entre ellas. Agnès escuchó, ofreciendo tranquilas palabras de sabiduría, observando los sutiles cambios en el comportamiento de Lily. El brillo performativo se había desvanecido, reemplazado por una tranquila sinceridad que se sentía más genuina. Entonces llegó otra llamada inesperada, esta vez de un prestigioso colectivo de arte en Londres. Habían visto el trabajo de Agnès en línea, la poderosa historia detrás del regalo rechazado resonando profundamente con su misión de mostrar las voces de mujeres artistas pasadas por alto. Le ofrecieron a Agnès una invitación para participar en una exposición itinerante por Europa, una oportunidad que se sintió a la vez surrealista y emocionante. Mientras Agnès se preparaba para su viaje a Europa, llegó un pequeño sobre por correo. La dirección del remitente era familiar. Lily, el corazón de Agnès latió con una mezcla de temor y una cautelosa esperanza mientras abría cuidadosamente la carta. «Nana», comenzaba la familiar letra de Lily, la escritura un poco menos apresurada de lo habitual. «Sé que mis palabras en mi cumpleaños fueron irreflexivas y crueles, y entenderé si no puedes perdonarme. Ver tu pintura en las noticias, leer cuánto significa para la gente, me hizo ver las cosas de manera diferente. Estaba tan concentrada en lo que quería que no vi el amor que me ofrecías. Estaba equivocada, nana. Estaba verdaderamente equivocada. Extraño nuestros momentos juntas más de lo que puedo decir. Espero que algún día, quizás en algún momento en el futuro, podamos volver a encontrarnos. Con amor, Lily». Agnès leyó la carta 2 veces.
las simples palabras llevando un peso de genuino remordimiento. La ira que había sentido inicialmente se había suavizado con el tiempo, reemplazada por una tranquila comprensión de la naturaleza a menudo egoísta de la juventud. Dobló cuidadosamente la carta y la colocó en una pequeña caja de madera, un depósito de recuerdos, tanto alegres como dolorosos. Sus viajes por Europa fueron una revelación. Rodeada de arte e historia, de nuevas vistas y sonidos, Agnès sintió una sensación de liberación que nunca antes había experimentado. Conoció a otros artistas, compartió historias y encontró un renovado sentido de propósito en su trabajo. En un pequeño café de París, con vistas al Sena, conoció a un hombre amable y considerado llamado Julian, también artista, que apreció su tranquila fortaleza y su perspectiva única. Su conexión fue suave, pausada, una tranquila compañía que floreció en medio de la belleza de la ciudad. A su regreso a Abengood, Agnès sintió una profunda sensación de paz. Su cabaña, una vez un tranquilo refugio, ahora se sentía como un vibrante centro de creatividad. Continuó pintando, sus lienzos llenos de mujeres audaces y seguras, sus rostros reflejando la resistencia y la sabiduría que viene con la edad. Una fresca tarde de otoño, mientras las hojas de Abengood ardían de color, Lily vino de visita. Esta vez, no hubo disculpas forzadas, ni agendas ocultas. Simplemente vino a pasar tiempo con su nana, se sentaron en el columpio del porche, el suave crujido un ritmo familiar, y hablaron. Hablaron de arte, de la vida, de las complejidades de la familia. Lily compartió sus luchas y su creciente comprensión de los sacrificios de Agnès. No hubo declaraciones dramáticas, ni resoluciones fáciles, pero una tranquila sensación de comprensión comenzó a florecer entre ellas. El tiempo, había aprendido Agnès, tenía una manera de suavizar los bordes afilados, de permitir la posibilidad del perdón, no como un acto de olvido, sino como una tranquila aceptación de las imperfecciones del corazón humano. El lienzo de su relación, una vez desgarrado, se estaba volviendo a unir lenta y tentativamente, no para recrear el pasado, sino para crear algo nuevo, algo más fuerte, teñido de la sabiduría de la experiencia y el poder perdurable del amor, por imperfecto que fuera. El lienzo desplegado de la vida de Agnès contenía nuevas posibilidades, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y la inesperada belleza que puede surgir incluso de las heridas más profundas. El eco del perdón, suave pero claro, comenzó a resonar en los tranquilos rincones de su corazón.